En el Museo de l'Orangerie, en París, se encuentran los famosos nenúfares o lirios acuáticos de Claude Monet. La forma geométrica de la galería donde se exhiben estas pinturas es absolutamente intencional y pensada para la obra. Y es que el cuarto que contiene la obra de este artista tiene forma ovalada y está iluminado desde arriba por un tragaluz que a través de una malla logra una luz muy suave y realmente encantadora. Y al estar ahí parado, es imposible sacudirse la sensación de que estas pinturas no se trataran de obras contemplativas. El tamaño, la luz, la forma, los colores, todo el conjunto dan al momento una especie de solemnidad, como si estuviéramos en un contexto religioso. Estos famosos lienzos serían pintados en una etapa tardía de la vida de Monet, después de la muerte de su esposa Alice y después de la muerte de uno de sus hijos. Al terminar las obras, el artista donó las pinturas al Estado francés justo el día después de que se firmara el armisticio que terminaría con la Primera Guerra Mundial. Era una manera de celebrar la paz. Francia decidió colocar las obras en este bonito pabellón que es hoy el Orangerie, con esta forma ovalada concebida por el mismo artista. Y a mi modo de verlo, Monet deseó toda su vida capturar la belleza visual, empezando con sus años en París y luego en Argenteuil. Y pienso también en su Boulevard de Capuchins, que tuvimos la oportunidad de ver juntos recientemente en la exhibición del Museo d'Orsay, con esa hermosa luz inundando el boulevard, o la elegancia de Gare Saint-Lazare y la luz que se filtraba a través del vapor de los trenes, y luego, más adelante en su vida, en su maravilloso jardín de Giverny con los nenúfares. Los jardines de Giverny, que diseñara y plantara el mismo Monet, dejan muy claro al visitante que el artista no únicamente estaba interesado en capturar, estudiar, comprender y representar los efectos de la luz y lo momentáneo, lo efímero, sino que también buscaba crear esos efectos. Esto es muy claro y evidente cuando se camina por el jardín de Giverny. El artista dedicó una gran parte de su vida en plantar estos jardines que visitamos juntos recientemente y en mantenerlos. Y luego, por si esto fuera poco, el ambicioso Monet los tradujo en arte plasmándolos en lienzos. Y en su locura artística, si se me permite el término, Monet soñó con alcanzar lo inalcanzable, conservar el momento, atrapar lo pasajero, inmortalizar lo fugaz y preservar lo impreservable, el tiempo. Me quiero en una quedar a vivir contradicción aquí. que es tan hermosa como imposible. Y al estar parado frente a esos lienzos que te bañan, que te inundan con la intensidad del color y la belleza de la armonía de las formas y de los tonos, se viene a la mente, en un destello, en un instante de irreverencia, la pregunta prohibida. ¿Es que las pinturas son acaso más hermosas que la realidad misma? La naturaleza filtrada a través de la hermosa mente, la óptica, la genialidad de la brocha de Monet. Y en un arrebato me pregunto, ¿qué me gusta más? ¿El jardín que visité hace apenas unos días en Giverny o el lienzo que aparece ante mis ojos en el Orangerie? ¿La obra de Dios o la obra del hombre? Blasfemias que casi no me atrevo ni a pensar. Y luego surge la pregunta de siempre, ¿qué estamos viendo? ¿Es esto un paisaje? ¿Lo describirías tú así? Reparemos por un momento en la historia de la pintura de paisajes. ¿Podríamos llamar estas obras de Monet realmente paisajes? Y es que los lienzos que vemos en el Orangerie en realidad no tienen precedente en ese sentido, empezando por la forma de estos paneles tan largos y sin ninguna línea de horizonte. Se nos es dado a ver a través del agua, de modo que no tenemos un suelo en el cual anclarnos, ni línea de horizonte que nos oriente. Y lo cierto es que la pintura de paisajes tradicional a menudo proporcionaba un camino para la vista del espectador, para que viajaras a través del paisaje. Aquí realmente no podemos hacer eso porque nos enfrentamos a la superficie del agua, que a su vez es la superficie de la pintura misma.
Pero si vemos con atención, es verdad que algo está tomando prestado Monet de la tradición clásica de la pintura de paisajes. Si te fijas, a ambos lados de estos lienzos vemos las sombras oscuras de los sauces llorones que pudimos ver en Giverny. Y estas sombras funcionan en cierto sentido de la misma manera que los árboles que a menudo enmarcaban los paisajes de artistas como Poussin. Monet piensa en nuestra perspectiva y nos obsequia con un ángulo muy particular en el que vemos las almohadillas de los nenúfares. Y eso nos coloca en relación con la superficie del agua para que realmente podamos ubicarnos. Hace un acercamiento que yo misma hice en Giverny con la cámara de mi teléfono. Y asimismo nos permite saltar de lirio en lirio, alejarnos para tener más perspectiva y después volvernos a acercar. Y de pronto la sensación de muchísimo espacio. Una increíble cúpula de terreno en la parte superior, donde esas imponentes nubes se elevan sobre nosotros. Déjenme intentar ponerlo en palabras. Lo que vemos aquí es una extensión de volumen que está representando una superficie de 2 dimensiones, que es la superficie del estanque, y que Monet, a base de pintura y brocha, refleja en la superficie también bidimensional que es el lienzo. Una hermosa idea que preocupó a Monet y en la que trabajó durante tanto tiempo al final de su vida. No puedo evitar imaginarlo en su estudio, ese mismo estudio que visitamos en Giverny, con ese hermoso ventanal, meditando y preguntándose cómo se captura la abstracción del arte moderno y al mismo tiempo se deja espacio para el volumen que nuestro ojo conoce. Hay algo realmente sublime aquí. Tenemos la infinidad de esa profundidad y también hay una sensación de infinito en el cielo y las nubes, y eso responde a ese sentido religioso del que hablamos al principio. Mientras captura lo transitorio, hay una sensación de permanencia y trascendencia al mismo tiempo. La superficie del lienzo es increíblemente rica, rugosa, trabajada. Puedes ver que Monet ha pasado un pincel seco sobre la pintura húmeda colocada previamente en el lienzo. Arrastra en algunas partes con este nuevo pincel la pintura ya dispuesta anteriormente sobre la superficie del lienzo, sin agregar más de esta. Y logra que la pintura parezca desprenderse de las crestas usando impasto, haciendo crestas con una pintura prominente. Es casi una superficie escultórica que ayuda a crear algunas sensaciones de volumen y a mirar a través de él. Hacia el final de su carrera, Monet ya no estaba tan interesado en capturar las cosas rápidamente. Quería poder volver a un cuadro y seguir trabajando en él. Irónicamente, al final de su vida es cuando parecía tener más tiempo. Monet encuentra una solución a este problema de volver al cuadro y crea un estudio al aire libre, donde puede seguir trabajando la superficie del lienzo, por lo que tiene una sensación de algo que tiene capas y capas y capas de pintura, donde se dejó secar la primera y la segunda y otras para luego aplicar capas nuevas. Y entendemos que los colores no están mezclados, sino superpuestos. Es difícil aterrizar la idea de nuestra naturaleza limitada, la forma en que la pintura ocupa nuestro campo visual. ¿Cómo escapar a ese campo de visión para pintar el paisaje? Y es que la pintura se convierte para Monet, como le pasaría después también a artistas como Jackson Pollock, en un mundo en sí mismo, en el que el artista entra y existe en la pintura, y nosotros también entramos y existimos dentro del espacio de esa sala. Lo que comienza a suceder con los primeros modernistas, ciertamente con Matisse, Picasso y en última instancia con el mismo Pollock, y lo vemos aquí, es que la conversación deja de ser un diálogo entre el artista y el tema que está pintando para convertirse más bien finalmente en un diálogo entre el artista y el lienzo mismo, si es que eso hace sentido.